componente que es axonal puro, que es el axón, y la célula en sí, ¿sí? Y las dendritas que hacen la conexión. Entonces el axón tiene una cubierta, y esa cubierta está basada en células de Schwann. Va a producir una sustancia que está basada en mielina y que va a permitir un aislamiento de la transmisión eléctrica para que desde la célula, a través del axón, llegue a la dendrita o a la sinapsis final para transmitir un impulso. Entonces, existen ya bases teóricas para comentar de que en algunos pacientes se puede producir esto por la aceleración angular, por ejemplo, o estos cambios de inercia y cambios de energía, pero de forma centrípeta, ¿sí? De la periferia a la profundidad, como por ejemplo cuando yo estoy batiendo el azúcar en el vaso, yo tengo como un remolino, esa es la fuerza centrífuga. Entonces, la lesión generalmente en el intercambio de energía se va a producir de manera centrípeta. Estas son las dos teorías que hay, y estas dos teorías ya existían desde hace mucho tiempo. En experimentos animales se comprobó de que esto realmente tenía que ver con un mecanismo específico para poder producir el daño neurológico llamado daño axonal difuso. Entonces, de ahí se define que el daño axonal difuso tiene la característica más importante, que es que no solo tengo aceleración y desaceleración, sino que esa aceleración tiene que ser rotacional. ¿Qué significa esto? Que es muy poco probable que un paciente que reciba un golpe directo, como por ejemplo un bat de béisbol o una madera o un fierro de contenido metálico directamente en la cabeza, pueda provocar porque no tiene el componente rotacional. Es muy difícil que un accidente de tránsito en un choque frontal pueda producir porque no hay la aceleración rotacional. Pero sí, por ejemplo, en un motociclista que va a girar muy rápido la cabeza, un peatón que al ser atropellado va a girar muy rápido la cabeza, o en los casos donde el conductor del automóvil o el pasajero del automóvil están presentes en una colisión con un compromiso rotacional del automóvil. Entonces, estas fuerzas de inercia deforman la sustancia blanca, la estiran y la cortan, hacen una especie de cizalla, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, generalmente las zonas más afectadas en el daño axonal difuso son la sustancia blanca parasagital, el cuerpo calloso, el tronco encefálico y la sustancia que existe alrededor de los ventrículos cerebrales, ¿sí? Eso es muy importante tomarlo en cuenta, que son los lugares más frecuentemente afectados. Este es el mecanismo del que estábamos más o menos hablando, el mecanismo de cizalla. Tiene un componente rotacional donde estira una parte, elonga una parte y comprime otra parte. Y eso hace que el axón se estire tanto en algunas zonas y se rompa esa vaina de mielina que hemos hablado en un inicio. Entonces, la idea es que en la fisiopatología tiene mucho que ver el mecanismo de trauma, la lesión del citoesqueleto del axón, que está basado en mielina, la entrada, cuando hay una ruptura de este citoesqueleto, una entrada masiva de dos componentes, que es el sodio y el potasio, y el sodio y el calcio, por lo tanto, un aumento de la actividad de lisis de proteínas, y esto produce también una citotoxicidad que va a desarrollar un edema del axón. Entonces, este axón se desconecta, no puede transmitir la parte del impulso eléctrico a la siguiente neurona. Entonces, hay muchas formas en estudios de inmunoreactividad donde se puede identificar que el axón realmente no puede transmitir y existe una interrupción de la transmisión. Se puede clasificar en estos tres estadios. Si ustedes ven, el estadio 1 es donde yo puedo, no tengo lesiones focales, o sea, no las veo en la tomografía. Generalmente la evidencia tiene que ser microscópica o solamente clínica, ¿sí? En el estadio 2 o grado 2, yo puedo tener lo microscópico, pero generalmente hay un compromiso de cuerpo calloso aparte de cerebelo, cápsula interna, región periventricular del lóbulo temporal o región parasagital del lóbulo frontal. Y el estadio 3
son los dos primeros y una lesión del cuadrante de la parte ventral del tallo encefálico. ¿Sí? Eso es importante tomar en cuenta porque yo puedo tener estos tres estadios y estos tres estadios me van a dar también un estado neurológico correspondiente, siendo peor en el estadio 3 y mejor en el estadio 1. ¿Sí? Bien, la tomografía cerebral es el único estudio de este tipo de lesión por TEC que no me permite ver claramente lo que está sucediendo. ¿Sí? En los demás, en los hematomas, en las contusiones, en el edema, en la lesión cerebral, es muy posible que yo vea sin problemas, pero en el daño axonal difuso, la tomografía no tiene tanto valor porque pueden pasar desapercibidas las lesiones. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente que está con una pupila dilatada, está descerebrando de un lado, yo creo que hay un hematoma de ese lado, hago la tomografía y no hay nada más que unos puntos de sangrado, entonces puede que el paciente realmente esté con un daño axonal. Yo puedo confirmarlo a través de la resonancia magnética, que es en la única ocasión que realmente tiene utilidad la resonancia en TEC, ¿sí? Y especialmente usar algunas ventanas de algunas fases de la resonancia como el FLAIR, en T2, el estudio de difusión, el gradiente eco y el gradiente de susceptibilidad. Eso es importante. También puedo hacer tractografía con resonancia o espectroscopía con resonancia o con tensión de difusión, pero la idea es que la resonancia sirve solamente en este caso cuando es un TEC. Entonces, esta es una tomografía donde ustedes ven lesiones puntiformes muy difíciles de distinguir. Pueden pasar desapercibidas completamente, pero al segundo o tercer día yo ya puedo verlas un poquito más, pero sigue estando en duda el diagnóstico. No puede ser que el paciente tenga un cerebro casi normal, con unos puntos pequeños, pero el estado neurológico sea un Glasgow menor a 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso yo puedo confirmarlo en la resonancia. En la resonancia, si ustedes ven aquí, hay un cambio totalmente en la imagen de la derecha, esa es la parte posterior del cuerpo calloso, y si ustedes ven, está hiperintenso, ¿sí? En difusión. Entonces, no hay un contacto entre un hemisferio cerebral y el otro. Todos esos axones están edematizados, están dañados, hay una lesión de tipo axonal ahí. Igual esta periventricular que ustedes ven a la izquierda, y esto puede ocasionar daños que no vemos en el TAC. Estos son otros ejemplos donde las lesiones serán pequeñas, pero cuando yo hago difusión o cuando hago FLAIR en este caso, yo puedo ver realmente la magnitud del problema. Entonces, incluso una resonancia simple a veces no me muestra el problema. Yo tengo que hacer estas incidencias que son un tanto más específicas. En estos pacientes, operar no vale la pena porque no hay un hematoma para sacar, no hay un edema para descomprimir, ¿sí? No existe un tratamiento específico. Lo ideal es mantener al paciente con todos los recursos necesarios, una buena presión arterial, una buena presión de perfusión cerebral, un tratamiento correctivo de cualquier tipo de alteración hemodinámica o metabólica, ¿sí? Que son medidas de soporte, ¿sí? Algunos medicamentos como el polietilenglicol pueden disminuir la entrada de calcio, pero estos son estudios de laboratorio, ¿sí? La hipotermia también es un estudio de laboratorio, mantener al paciente frío, pero no se ha demostrado que sirva en pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Esos son los dos temas que complementan lo que es